Hola, estoy muy contenta. Tengo una invitada especial en esta oportunidad que su nombre es May Corso. May, qué gusto que puedas estar acá. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por hablar de un tema que creo que es muy importante, un tema que a lo mejor no se habla mucho. A lo mejor es un tema que es un tabú hasta cierto punto y no se puede identificar, mucho menos diagnosticar, pero que se vive, y no solo se vive, sino se sufre en las casas, en los hogares, en las familias, con los hijos, ¿verdad? En la relación entre parejas. Y vamos a hablar de un diagnóstico diferente. Así que hay varias preguntas que me gustaría hacerte, y cuéntanos un poquito de ese testimonio, cómo empezó este testimonio, cómo empezó este diagnóstico con la vida de tu hijo, de uno de tus hijos, porque tiene 5 hijos, sí, de verdad que qué valiente, yo con 3 estoy más que suficiente. Tiene 5 hijos y 2 nietas, qué bendición, ¿verdad? Ser abuelito, de verdad que sí. Así que cuéntanos un poquito acerca de este testimonio. Gracias, Sofi. Para mí es un honor estar acá y poder ser ayuda al que necesite. Yo un día le dije al Señor si era necesario que yo pasara por todo lo que pasé. Fue un desierto muy duro, pero hoy se está cumpliendo el momento donde Dios me está usando para poder ser el instrumento para muchas mujeres y muchas familias de hablar de lo que no se habla, ¿verdad? Las enfermedades mentales existen, claro. No se hablan, se esconden, dan vergüenza y debemos descubrirlas porque es el enemigo el que nos quiere destruir, ¿verdad? Nuestras familias, porque él no tiene una. Entonces, pues desde niña mi sueño máximo era ser mamá. Dios me lo concedió con 5 hijos. José, el que vamos a hablar el día de hoy, él es mi 4º hijo, él se llama José Daniel, o sea, su nombre tiene mucho significado. Desde que era chiquitito, desde el momento que él nació, vino el enemigo queriendo matarlo, porque él nació con circular al cuello. Entonces, a pesar de que una semana antes él había tenido un ultrasonido y todo venía bien, algo pasó y pues fue un parto pues estresante, ¿verdad? Uh-huh. Luego pues él comienza a crecer, lo meto al colegio y en el colegio comienzan a haber señales. Él odiaba ir al colegio. Cuando yo lo dejaba, estábamos en un colegio cristiano porque siempre busqué cosas de Dios. Mi vida siempre ha estado enfocada a Dios y siempre ha sido mi refugio y mi ayuda. Cuando yo lo dejaba, la directora me decía, ok, él llora y grita por ti, se te prende, pero entonces vamos a hacer una excepción y te puedes quedar. Yo me quedaba 1 o 2 horas con él en el colegio y luego me escapaba y me iba. Nunca realmente le agradó el sistema educativo, el colegio, el ir al colegio no le gustaba. Comenzaron ya los análisis psicológicos, necesitamos una evaluación, era muy chiquito para poder diagnosticarlo. Cuando ya fue más grande, me llamaron del colegio y me dijeron, bueno, necesitamos una evaluación completa. Le hice la evaluación y esto resultó con un síndrome de Asperger, o sea, ahora autismo, uh-huh. El cual me hizo sufrir mucho porque el niño era sumamente desafiante, no aceptaba autoridad, tenía intereses muy obstinados. Yo soy una persona muy cálida, muy respetuosa, soy muy abierta, me gusta el abrazo, me gusta el contacto con los seres humanos, mas sin embargo él rechazaba todo esto. No había mirada, no le gustaba sostenerle la mirada a la gente, no le gustaba saludar a nadie, decía lo que pensaba. Me decían los compañeritos, me decían es que él es malo, él nos hace daño porque nos dice cosas feas, no había empatía, le costaba dormir y todo esto pues fue sumando y cuando me dijeron a mí que mi hijo era autista yo me ofendí. Tengo una hija la cual ella estudió psicología y me decía mira, sí de verdad el José tiene Asperger. Yo me negaba a querer aceptar este diagnóstico
Más sin embargo, sí me hacía sufrir, como te digo, porque era un niño sumamente desafiante, era voluntarioso, él no aceptaba autoridad, era muy difícil lidiar con su vida. Entonces, bueno, sigue la vida, ¿verdad? Y pues siempre hablando con los maestros, con los directores, siempre me ayudaban, o sea, quisieron medicarlo desde muy chiquito. El neurólogo me dijo, tenemos que medicarlo. Yo nunca lo quise medicar porque las consecuencias de esos medicamentos a mí me daban, cuando leía el prospecto decía, Dios mío, no. ¿Y cuándo fue cuando lo diagnosticaron con el trastorno obsesivo compulsivo o popularmente conocido como TOC? Hoy la gente habla como de este trastorno como que fuera algo muy pasajero, sí, como algo muy liviano. Ay, es que yo tengo TOC o yo soy TOC, ¿verdad? Exacto. Cuando se quiere referir a un impulso, ¿verdad? Obsesionado. Pero la gente no tiene idea de lo que realmente implica tener este tipo de trastorno, porque definitivamente es un trastorno que se va degenerando cada vez más si no se atiende, ¿verdad? Si no se busca ayuda, afecta gravemente no solo a la persona, sino afecta también la relación con su familia, la relación con los amigos, familiares, o sea, afecta a todo el entorno. Cuando una persona en una familia está enferma, no solo hay un enfermo, hay muchos alrededor de esa persona porque se ven afectados. Incluso o aún más, cuando se tiene una relación sanguínea de familia, entonces toda la familia se ve afectado. Para poder entender un poquito este trastorno, se tienen pensamientos obsesivos, compulsivos, muy repetitivos. Son acciones que se repiten una y otra vez de manera compulsiva, como por ejemplo una persona que tiene una obsesión con la limpieza y se lava las manos 1, 2, 10, 20, 30 veces al día o se baña, ¿verdad? Son patrones repetitivos compulsivos, ¿verdad? Hay una obsesión por repetir una y otra vez la misma acción. Entonces, cuéntanos cómo empezó, cómo se empezaron a dar cuenta, qué acciones habían o qué pensamientos o qué palabras podías ver tú en la vida de tu hijo. Pues para este entonces estábamos ya en segundo básico con él. Siempre las instituciones educativas siempre fueron muy afines, o sea, son empáticas conmigo. Sí, claro. Más sin embargo, él comenzó, como tú dices, comenzó a lavarse las manos, se deshizo las manos, se deshizo la lengua, se bañaba 20 veces y esto fue escalando. Y también pues nuevamente mi hija, que es psicóloga, me dijo, necesitamos acudir a un psiquiatra. O sea, ya el hecho de hablar psiquiatra, eso ya le para el pelo a uno, ¿verdad? Sí. Acudí a un psiquiatra y me dijo, sí, efectivamente, su hijo tiene trastorno obsesivo compulsivo, que va muy de la mano con la gente autista. Y debemos medicar. Entonces, pues era necesario el medicamento porque él ya estaba en un punto donde estaba escalando muy rápido, ya no dormía, él llegaba tarde al colegio, en el colegio me daban chance de que llegara un poco más tarde, muchas cosas que comenzaron a suceder de estas repeticiones que él hacía, subía y bajaba las gradas porque se le metía una idea en la cabeza y él como que la tenía que limpiar con bañarse o con subir y bajar las gradas 50 veces, se puso súper flaco. Y entonces el medicamento al principio lo aceptó y luego lo denegó, ya no quiso tomar el medicamento. Ya un joven, digamos, de segundo básico, ya es muy difícil obligarlo o amarrarlo para poderle meter un medicamento como hace uno con un niño. Y esto fue escalando y escalando. ¿Y cuáles fueron, que tú dirías, esos primeros síntomas? Algo que para ti te detonó, fue una alarma que dijiste, no, esto definitivamente necesito buscar ayuda profesional. Cuando ya se compromete ya el diario vivir, ¿verdad? Ya no tenemos nuestro desempeño normal, que nos levantamos, desayunamos, vamos al colegio, regresamos, en la edad de él, ¿verdad? Nos bañamos de más, digamos,
ordeno las cosas de tal forma que me estresa si no está ordenado de tal forma, o me tengo que lavar los dientes muchas veces porque siento que están sucios y a la lengua pues ya se la había deshecho. ¿Sabes que lo llevé al psiquiatra? ¿Y cambiaba de un día a otro estos básicamente deseos lo obsesivos? Mismo. Él ¿O le es dio, lo mismo? Sí, la gente, digamos, le da por muchas cosas. Por ejemplo, no pisar líneas o contar cuántas duelas hay en un techo, pero digamos, él fue el asunto de la limpieza. Entonces él tenía que bañarse y bañarse. Y me decía, no me bañé bien. O si no, cuando se vestía, tenía que volverse a vestir porque no le había hecho bien. Y así le daban. Le llegó a dar a veces las 5 de la tarde bañándose. Desde la mañana. Desde la mañana. Y, o sea, esto fue escalando, por supuesto que no fue de un día para otro. Fue agravándose el asunto de las manos, que ya las tenía dañadas. Comer también era ya un problema. Dormir también, porque ya aquí se maneja ya una ansiedad extrema. La ansiedad que comienzan a manejar, también eso es uno de los indicadores primeros, la ansiedad, ¿verdad? Y sabemos que Dios no es un Dios de ansiedad, porque Dios es un Dios de paz. Así es. Entonces, en el momento que comenzamos a sentir ansiedad, sabemos que eso no proviene de Dios. Y pues yo sufría demasiado, porque él, al no hacer lo que tenía que hacer, no tomarse el medicamento, al meterse a bañar tantas veces, al lavarse los dientes tantas veces, llegaba y no tomaba agua hasta que ya, digamos, hacía todos los rituales famosos, esos se llaman rituales, así le llaman los doctores, donde él ya, digamos, se sentía en paz para poder sentarse y poder comer. Entonces, me recuerdo que ya las últimas veces él no tomaba agua, entonces se estaba deshidratando. Ya le daba náusea, no comía, ya solo tenía que ser todo enfrascado y embotellado porque le daba asco que las cosas estuvieran contaminadas. Y me recuerdo que le di en ese día le iba a dar una pastilla de Nauseol y consulté con un doctor. Me dijo, no, si usted le da esa pastilla de Nauseol, le puede dar un ataque cardíaco porque se le puede bajar la presión o algo. Entonces yo decía, ya estamos jugando aquí de verdad cosas de vida o muerte. Claro, delicados. ¿Y cuántos años estuvo así? Él estuvo así prácticamente un año, porque fue, como te digo, escalando. Y hasta el momento que, digamos, ya fue tan comprometedor su salud, porque ya para esto ya lo estaban atendiendo 3 psiquiatras. Porque me dijeron que este trastorno obsesivo compulsivo de mi hijo era de libro. Y que no sabían si iban a poder rescatarlo de lo grave que él estaba. Entonces me dijeron, tenemos que internarlo en un hospital, y los hospitales normales no te atienden personas que están con una afección mental. Tenía que irme a un hospital psiquiátrico. Creo que eso fue lo más difícil a ustedes como papás. ¿Cómo este proceso transformó y marcó tu vida? O sea, ¿qué fue lo que en este momento, en este año tan difícil, bueno, desde pequeño que tú tenías que lidiar con aspectos que realmente a uno como papá le afecta el poder ver a nuestros hijos que están batallando, que están luchando, que están sufriendo? Y no saber por qué, cuál es la causa, qué fue qué pasó en tu corazón, qué pasó en tu mente, en qué pensabas en esos momentos, a quién te aferraste en esos momentos tan difíciles. Ciertamente que es muy difícil para una madre ver a su hijo así y no poder hacer nada. Querés meterte dentro de él y hacer algo. Yo me acuerdo que me paraba fuera de su baño. Para todo esto tengo que mencionar que las personas con autismo se les tilda que son altamente inteligentes. Esa inteligencia es peligrosa porque en muchas de esas inteligencias no cabe Dios, porque a Dios no se le puede explicar a una persona. O sea, a Dios se le cree. Entonces yo le decía, quería orar por él, explicarle cosas de Dios, y él me decía que él no creía en eso, porque ¿cómo se lo podía yo probar? Y entonces me acuerdo yo que yo me paraba fuera del baño. Al principio yo quería orar por él, pero no podía porque él no me dejaba.
las cosas de Dios me las rechazaba y entonces llegué al punto donde yo me paraba fuera del baño. Él estaba adentro del baño con la puerta cerrada y yo estaba sin emitir una sola palabra, orando, Dios y yo conectados en silencio. Y ponía yo alabanzas sin volumen, así 0 volumen en el celular. Y él me decía, andate de aquí y no ores. Eso para mí fue captar que era una cosa espiritual donde Dios no estaba. Yo dije, Señor, me vas a ayudar a vencer esto, porque esto no es tuyo. Entonces, cuando él se fue al hospital, yo le dije, Señor, te entrego a mi hijo, porque en los hospitales psiquiátricos no puedes irlos a visitar, no puedes tener contacto con la persona, los llegas a entregar, de verdad, como iba a entregar a Abraham a Isaac, ¿verdad? Y entonces, solamente el doctor me comunicaba. Y yo le dije, Señor, si esto tiene que suceder para que Él acepte que solo contigo va a salir de esto, aquí te lo vengo a entregar, Padre. Fueron 20 días que Él estuvo allí. Dios lo visitó. Cuando yo lo fui a traer, lo primero que me dijo fue, mamá, toqué fondo. Sin Dios no salimos de esto. Y ahí fue una transformación para su vida completa porque Él aceptó y escuchó la voz de Dios donde él comenzó a cambiar su corazón. Y eso para mí valió todo. Fue muy difícil. Por supuesto que mi recurso más grande siempre fue Dios. Aunque yo le decía, Señor, yo te pido que me lleves contigo porque ya no aguanto esto. Contigo voy a estar en paz. Ya me siento de verdad de manos inútiles, que no puedo hacer más por mi hijo, pero yo necesito que tú hagas algo. Tú tocabas un punto que creo que es importante y es que llega un punto en la vida de un ser humano donde necesitamos soltarlo y entregarlo en las mejores manos. Yo no sé por alguna razón cuando la gente está en sus últimos días, en sus últimos momentos, a lo mejor en un hospital, y ya los doctores no pueden hacer nada. Dice, bueno, ahora está en las manos de Dios, como que si fuesen las peores manos, y son las mejores. Son las mejores manos. Creo que hay un momento en la vida, sobre todo de un padre, de una madre, donde necesitamos como entregar a nuestros hijos. Yo puedo entender de verdad con toda honestidad lo que viviste, porque yo viví algo similar, pues no el mismo diagnóstico, pero cuando mi hija Valerie estaba en el hospital, le habían puesto hasta la muertita. ¿Por qué? Porque la Valerie hubo varios episodios donde lo tuvieron que hasta revivir en el hospital. Entonces yo me iba a mi casa y esperaba una llamada en donde me decían, su hija dejó de respirar, su hija murió, o sea, era tal la aflicción donde yo me iba del hospital y solo decía, es que aquí no hay nada. Hasta que un día, cansada después de 45 días en un intensivo, donde tú sabes lo que se ve en un intensivo, yo me recuerdo que habían pacientes del cuarto de la derecha, del cuarto de la izquierda, incluso niños, que al día siguiente que yo iba ya no estaban, habían muerto. Y mi bebé estaba en medio de esos dos habitaciones. Entonces llega un momento que yo le dije, Dios, yo ya no puedo. Ya no tengo fuerzas, ya no puedo pelear, yo necesito entregártela. Si tú quieres, llévatela. Pero si tú quieres dejármela, yo te pido que tú hagas un milagro, que tú intervengas. Entonces creo que son en esos momentos donde le entregamos verdaderamente el control a Dios, donde descansamos en Dios, donde aprendemos a confiar. Hay un versículo que me gusta mucho que está en el Salmo 37:5 y dice, pon tu vida en las manos de Dios y confía. Porque a veces ponemos nuestra vida en las manos de Dios, pero no confiamos. Entonces son las dos cosas, poner nuestra vida en las manos de Dios y confiar. Entonces, y eso fue precisamente lo que ese día hice. Dije, yo no puedo más, yo te la entrego, es tuya, la dejo consagrada a ti. Y precisamente ese día Dios hizo un milagro. Y estoy segura que esa oración que tú hiciste, Dios la escuchó, y no solo Dios la escuchó, Dios la respondió
de una manera sobrenatural. A lo mejor no como tú querías o esperabas, pero tenía que hacer ese encuentro divino de manera personal con Él. ¿Verdad? O sea, Sin Dios mí. quería hacer. Así que a veces tenemos que hacernos a un lado, ¿verdad? Sí, a un Tenemos lado. que quitarnos del camino para que sea Dios. A veces creemos que con nuestras actitudes, que son hasta cierto punto comprensibles, creemos que vamos a ayudar a Dios, pero Dios no necesita ayuda. Y hay veces que Dios solo está esperando que nos hagamos a un lado para Él poder intervenir. Definitivamente este testimonio es un testimonio que desde que el primer día que me lo contaste yo me quedé sorprendida de ver el amor de Dios, pero vi realmente tu fe, ¿verdad? A ver, durante este tiempo, ¿qué versículo te levantaba el ánimo y te mantuvo tu fe puesta en Dios? Uno como que tiene ese versículo. Absolutamente. Fíjate que Dios siempre es nuestro Padre y nos prepara, ¿verdad? Y de verdad que yo digo, pasar las pruebas con Él es como pasarlas con anestesia. Y fíjate que comenzó el versículo de mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Que no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde tú estés y donde vayas. Y pues me lo mandaba, o sea, me salía en todos lados. Me lo mandaba en los devocionales, me lo mandaba un amigo y decía, Señor, ¿qué va a pasar? Esto me da miedo. Padre, por favor, dame la fortaleza para poder hacerlo. Porque ese versículo no es que, a ver si querés, te esforzas. A ver si querés. No, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Y eso me sostenía porque yo decía, Señor, yo sé que tú me vas a dar la victoria con esto. Mi hijo estaba a cargo de los mejores psiquiatras de Guatemala. Y me decían que él no tenía reversa. Uno me dijo que tenía que llevármelo a hacer una logotomía en California. Y me decían, no vamos a poder recuperar a su hijo porque está muy mal. Y yo no le quise creer a ningún médico ni ningún psiquiatra. Y yo dije, Señor, yo sé que tú me vas a dar la victoria de esto. Y va a ser un testimonio para muchas personas. Y hoy es el día que lo estamos ya testificando como primera vez. Esta es la primicia. Qué bendición tener la primicia. Esta es la primicia. Y él ha sido de verdad o sea, Dios me sorprendió sobrenaturalmente. José comenzó a avanzar, comenzó a tener sanidad por completo. ¿Cómo sale de ese hospital psiquiátrico? Él salió, me recuerdo cuando lo fuimos a traer con mi esposo y él teníamos un viaje planificado, que siempre vamos en esa misma fecha. Y el doctor me dijo, usted no se lo puede llevar. Usted no lo puede llevar porque él va a retroceder. Se le va a meter en un baño, le va a hacer un escándalo en el avión y lo van a tener que bajar. Y mi esposo me dijo, yo me lo voy a llevar. Yo dije, Señor, en ti confío, Padre. Cuando yo lo llegué a traer, como te digo, lo primero que me dijo fue, mamá, toqué fondo y Dios existe. Nos lo llevamos y salíamos creo que en 2 días. El doctor que estaba a cargo me dijo, yo le abandono el caso porque yo no estoy de acuerdo que se lo lleven. Pero sentíamos que era el momento de sacarlo de ahí. Y dije, Señor, te confío a ti. Yo iba en ese avión. Cuando dije, Señor, si yo me monto en ese avión con mi hijo, con mi esposo y con mi otro hijo, Señor, yo voy a ser la mujer más feliz. Cuando yo iba en ese avión, íbamos y dije, Señor, de verdad que eres sobrenatural. Él comenzó a hablarme y a decirme todo lo que Dios le había dicho. Comenzó a agradecerme todo lo que yo le había hecho por él. Él jamás me había dicho gracias en la vida. Él era un niño que me abrazaba una vez al año para mi cumpleaños, porque supuestamente el autismo no tiene empatía. Son personas que no aceptan contacto físico. Sí. No te miran a los ojos, dicen lo que piensan. Y decía, Señor, tú creaste a mi hijo, mi mayor anhelo en mi vida era ser madre. Y me cuidé de mis embarazos como tú no tienes. O sea, yo tengo un libro donde yo dedicaba desde antes que fueran fecundados. Yo tengo un libro de que vendían en Bicel, donde cada semana yo iba apuntando, iba orando por ellos y todo. Yo decía, Señor, si yo te dediqué a mis hijos a ti, en la iglesia se los dedicaba y todo, Señor, no puede ser posible que esto esté sucediendo con un hijo donde yo nunca consumí alcohol, nunca consumí, o sea, soy mucho de lo natural,
soy mucho de las cosas que provienen de Dios. Y mi embarazo estaba completamente dedicado a él. Entonces yo decía, Señor, yo no voy a aceptar esos diagnósticos, ni voy a aceptar tampoco que mi hijo sea la persona que me han dicho. Usted tiene que respetarlo. Lea mucho del tema y usted adáptese a él, porque él no se adaptará a usted. Yo decía, Señor, tú nos veniste a dar en esta tierra el ejemplo de lo que tú eres. Jesús es un Dios, un Jesús de amor, un Jesús de abrazos, un Jesús que te mira y te dice, te amo, hija. Un Jesús que te abraza cuando tú lo necesitas, que tiene empatía. Claro. Entonces, yo decía, que Señor, sabe no, del dolor, que sabe del sufrimiento. yo no voy a aceptar este diagnóstico. Mi hijo tiene que ser como tú lo creaste en tu infinita sabiduría y en tu propósito. Y pues me decían, ¿verdad? O sea, tal vez se te sana del trastorno obsesivo compulsivo, pero del autismo sí que, o sea, tienes que respetarlo, ¿verdad? Y pues conforme va avanzando, cuando sale del hospital, yo le comienzo a dar mucho amor. Él comienza me acordé que el doctor nos decía que teníamos que salir a caminar para que él respirara cosas verdes. Entonces, gracias a Dios, vivimos en un condominio donde salíamos a caminar. Yo le hablaba de Dios, nos parábamos en un lugar a orar y le decía, mira, ahí está el Dios que es el que te creó y el que te está sanando. Y él me escuchaba con una atención y con un hambre, donde él fue atesorando todo esto y fue creciendo. Él cuando está antes del hospital, él comía muy restringida la comida, comía 2 verduras y 2 frutas. Y todo esto tampoco le ayudaba a su ser, ¿verdad? Claro. Pero él me aceptó, me dijo, yo voy a comer lo que tú me des. Yo voy a hacer lo que tú me digas. Y entonces comencé a cocinarle. Justo entró la pandemia. Dios lo hizo perfecto, porque si la pandemia hubiera estado antes, el asco era lo que le detonó todo esto. No hubo ningún retroceso. Al contrario, ese encierro para nosotros fue de bendición. Comenzamos a tener en mi casa momentos de oración. Tenía yo muchos problemas con mi esposo también, porque todo lo que tú dijiste afecta el entorno familiar completo. Claro. Comenzamos a orar, comenzamos a ver prédicas en línea, yo les cocinaba, ¿verdad? Me quedé sin ayuda, pero dije, bueno, Señor, yo lo voy a hacer todo para ti. Le hacía su cama y oraba, decía, Señor, sánamelo en nombre de Jesús. Me acuerdo que los medicamentos que tomaba se le cayó un montón de pelo. Y yo la almohada se la recogía con todo ese montón de pelos y decía, Señor, tú vas a sanar esta cabeza y esta mente y le vas a regresar su pelo. Y fíjate que él comenzó a comer todo lo que yo le daba y de verdad, él comenzó a recibir todo lo que Dios tenía para él. Y la mejoría, o sea, el psiquiatra cuando recién salió del hospital me dijo, mire, si él no mejora, lo vamos a tener que volver a ingresar. Y cuando lo volvimos a llevar, me dice el psiquiatra, mire, ¿usted qué hizo? Y toma la palabra José, no yo. Le dijo, ¿vos crees en Dios? Sí, mano, le dijo. Soy un testimonio de Dios. Y lo que estás viendo es lo que Dios ha hecho en mí. Ya no contesté yo. Y Dios comenzó a avanzar, no ha parado de sorprenderme desde ese momento. Él avanza cada día Él avanza más. Como te conté, él lo tuve que retirar del colegio en 3º básico y no cursó ni 4º ni 5º. Para recuperarlo, pues fueron como 2 años después de la pandemia y me dijo, bueno, ya estoy listo para ingresar a la universidad. Se metió a la universidad, más sin embargo tenía un montón de agujeros porque él no sabía muchas cosas. Le hablé a una amiga que es cristiana, que está a cargo de una universidad, y le dije, miren, necesito un tutor para que pueda guiármelo y ponerlo al día. Déjeme ver. Me dijo, ¿sabe qué? Yo quiero ser esa persona. Ella comenzó, eso te estoy hablando, hace un mes que comenzó la universidad. Comenzó a prepararle, me dijo, mire, May, la verdad es que él no va a ganar porque tiene muchos agujeros y pues es lógico que él no sepa.
Entonces, aunque pierda, pero vamos a seguir, yo lo voy a preparar, vamos a comenzar desde fracciones, vamos a comenzar desde el donde él se quedó. Y él me decía, mamá, no te preocupes porque Dios va a hacer algo sobrenatural en mí, así como lo que está haciendo yo. O sea, él tiene más fe que yo ahora. Y dije, vaya papito, pero si realmente tienes que repetir, pues yo no me voy a enojar y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, recién el viernes hizo sus exámenes. Sacó 95 y 100. Solo Dios. O sea, es algo sobrenatural. Me dijo, Sí. yo te lo dije que iba a ser sobrenatural. Qué impresionante, ¿verdad? Que creo que esto da esperanza, ¿verdad? Sí. Aquella persona, aquellas madres a lo mejor que están viviendo algo muy similar o algo igual, ¿verdad? En sus casas, con sus hijos, sabiendo de que no hay imposible para Jesús, no hay nada que Jesús no pueda hacer, así como está plasmado en el Evangelio de Marcos, donde estaba aquel endemoniado gadareno y nadie podía contra él. O sea, nadie podía, este hombre se autodestruía, vivía en los sepulcros, pegaba de gritos, pero nadie podía sujetarle hasta que llegó Jesús y Jesús lo liberta. Y Jesús dice que después de que Jesús lo libertó, él estaba sentado, dice que estaba sentado, estaba vestido y con su juicio cabal. Eso Increíble. habla de paz, ¿verdad? Este hombre recuperó la paz a pesar de que estaba deshumanizado. Dice que estaba vestido, habla de identidad. Si algo Jesús quiere hacer es devolverle identidad y Jesús realmente quiere traer paz. Quiere traer consuelo a la vida de cada persona. Y quiero terminar con esto. ¿Qué consejo le darías después de lo que viviste a alguien que está atravesando una situación similar? Pues mira, la verdad es que las enfermedades mentales, como te digo, no se hablan. Llegan a los hogares como un ataque. Pienso que todas las enfermedades mentales existen, mas sin embargo no son diseñadas por Dios. Porque, como bien sabemos, Jesús dijo, Él fue molido por nuestras rebeliones y nuestras... Él pagó pecados. El castigo de nuestra paz. Y el único que nos da paz es Jesús. Hasta poner esa cabeza en la almohada en la noche y tener paz es porque Jesús te lo da. Y toda ansiedad no viene de Él. Hay también derechos delegados. Por ejemplo, en mi caso, yo viví una niñez muy ansiosa. Mi papá fue un excombatiente de Vietnam. Él vivía una falta de paz, que él no hablaba acerca de eso. Yo las veces que le pregunté no me quiso nunca contar. Entonces yo sé que hay en las familias derechos que están todavía como un terreno que se le cede a una persona donde tenés que agarrar ese decreto, ese derecho, no sé cómo decirle. Y en mi caso, pues yo fui designada para poder cortar con todas esas cosas, esas maldiciones que venían de parte de mi mamá y de mi papá y de parte de mi esposo también. Y todo giraba alrededor de la ansiedad, la falta de paz, la ansiedad. Y esto no venía de Dios. Yo dije, Señor, yo quiero que tú, Señor, rompas con todo esto. Porque mis generaciones van a ser limpias. Mis generaciones van a ser nuevas. Por supuesto que se requiere un gran valor y un gran esfuerzo y una lucha muy grande. Porque es un desierto muy grande el que yo he tenido que atravesar. Pero para la gloria de Dios, lo hice. Porque yo fui sola. Y Dios me dio la victoria. Entonces, no debemos de aceptar los diagnósticos y las enfermedades que se nos dicta. Porque sabemos que Dios si Dios murió en esa cruz, incluye esas enfermedades mentales. Porque ese sacrificio que hizo por nosotros en la cruz no lo debemos de subestimar. Es bien difícil cuando una persona tal vez tiene una enfermedad física, ¿verdad? O sea, digamos un cáncer o una enfermedad en cualquier órgano del cuerpo. Pero cuando se trata de la mente, tu cuerpo está íntegro. Te hacen exámenes y no tienes nada. O sea, puedes estar hasta delgado. Pero como el campo de batalla más grande es la mente, ahí es donde el diablo ataca. Y esas batallas tan fuertes que suceden
son realmente las que el diablo quiere apuntar para destruir a la persona, porque ahorita que estamos viviendo en estas épocas, realmente hay muchas enfermedades mentales. Están la bipolaridad, la esquizofrenia, la ansiedad, el déficit de atención. En el caso de mi hijo, pues el trastorno obsesivo compulsivo. Y todo eso es, si le hacen un examen, el psiquiatra tiene que adivinar qué medicina darle y hasta afinar en el momento que ya es justo, ¿verdad? Entonces todo eso no proviene de Dios. Y yo sí les digo, invito a todas las personas que están pasando por algo así, que le pidan a Dios de verdad discernimiento y que no acepten los diagnósticos. En mi caso yo no acepté el diagnóstico. Yo dije, Señor, yo te voy a creer a ti. Porque si mi hijo es tuyo, yo sé que tú no vas a permitir que el diablo lo destruya. Porque cuando yo me metía a orar en esa puerta y él me decía, ándate, ignores, yo sabía que ahí había algo fuerte. Entonces, agarrarse de la mano de Dios fuertemente y hablar. Porque uno no las pide. Y muchas veces da mucha vergüenza hablar de esto. A mí no me da vergüenza. Yo descubro al enemigo y les digo que de verdad Dios no nos deja. Nos da la victoria. Hoy mi hijo es una persona empática. Me dice, mamá, te amo. Me manda mensajes por WhatsApp. Me dice, mamá, te amo, de verdad. Sos una gran mujer. Sos un regalo de Dios para mi vida. Me abraza todos los días. Antes solo era para mi cumpleaños. Le decía a veces, José, hoy es mi cumpleaños también. No, ya te di tu abrazo de cumpleaños. Así que no debemos aceptar los diagnósticos ni conformarnos. Pelear esa lucha que Dios nos va a dar las fuerzas para vencer, para que un testimonio más sea cumplido para la vida de nuestra descendencia. Y cuando tú hablabas de no aceptar los diagnósticos, yo me recordaba, Valerie estuvo con respirador artificial pues bastantes horas, bastantes días. Y me recuerdo que una madrugada el Espíritu Santo ponía algo muy fuerte y me decía, te van a venir a decir que tu hija va a quedar ciega, que va a quedar sorda, que va a tener un trastorno en la mente, algo le va a pasar, pero no creas a nada de lo que te diga. Incluso el doctor me decía, mira, yo no sé si después de esto va a haber algo en su cabeza que le puede afectar o va a quedar sorda o lo que sea. Y entonces el Señor me dijo, no recibas nada de lo que escuches y cree que yo te la voy a dar sana y salva. Y así fue. La gente llegaba y yo decía, yo no creo, yo no lo recibo. Y yo me mantuve en esa actitud de fe. Cuán importante es mantenerte en esa actitud de fe. Así que para las personas que nos están viendo, déjame decirte que Dios tiene la última palabra. Dios es perfecto. No hay nada imposible para Dios. No hay ningún diagnóstico que pueda estar por encima del poder de Dios. Así que te invito a que confíes, te invito a que realmente rindas y le entregues al Señor por completo la vida de esa persona con la que estás batallando en tu corazón y estás pasando un momento difícil. Y le puedas creer a Jesús, que una vez más Jesús, los milagros que Él hizo y que están registrados en la Biblia, siguen vigentes hasta el día de hoy. Jesús sigue haciendo milagros, Jesús puede hacerlo y Jesús quiere hacerlo. Así que espero que sea de mucha bendición este podcast. Muchas gracias, May, por aceptar esta invitación y por compartir con muchas personas este testimonio que sé que va a bendecir a muchas personas.